Mi grupo y yo hablaremos sobre la literatura neoclásica. Es una corriente literaria del siglo XVIII, también conocida como siglo de las luces o de la ilustración. Esto quiere decir que trataba de ilustrar, o sea, enseñarle a las personas sobre los nuevos avances científicos. La literatura neoclásica se desarrolló en el siglo XVIII, en Europa. Surgió en Francia, y Francia luego influenció a España. España tuvo más autores y más representantes. Esta época fue una época transformadora, de revolución, donde se comenzaba a poner más atención en lo que era la razón, lo que era la verdad y la vida cotidiana. Se resaltaba la verosimilidad, y fue este el siglo donde surgió la Ilustración. El pensamiento de la Ilustración tuvo, digamos, su hegemonía en esta época. Soy Marilyn García y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el contexto histórico de la literatura neoclásica. Como ya sabemos, la literatura neoclásica se inició a mediados del siglo XVIII. Al comienzo, se dio con la Guerra de Sucesión. Según la siguiente línea de tiempo, se puede ver que en la Guerra de Sucesión se instaura la dinastía borbónica. ¿La dinastía borbónica con quién? Con Felipe V, que llega al gobierno de España y tiene una política ilustrada absolutista. Además, en estos tiempos se dieron grandes avances científicos, se dio el desarrollo del comercio, obras públicas, renovación de las industrias, un avance industrial donde se mejoró, lo que mejoró mucho y en gran magnitud la economía de España. En este siglo se potenció la industria nacional y el comercio, las comunicaciones, el ejército y la enseñanza, y hubieron muchos avances científicos. Además, hubo una revolución demográfica y agrícola por parte de los burgueses, que era la clase trabajadora en Europa. Los burgueses, a través del ensayo, expresan su descontento por los gastos que hacen la iglesia y la nobleza, siendo ellos los que tienen que pagar todo, los que tienen que trabajar sin recibir ningún beneficio. Estos gastos eran causados por la guerra, gastos de la nobleza que eran innecesarios, y también los gastos financieros de la corte. De 1712 a 1713, el rey Felipe V de la dinastía Borbón funda la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional, lo que favoreció mucho a la cultura española y a los avances que se estaban dando en esos tiempos. Aparte, en 1726, Benito Jerónimo Feijoo, que era un fraile, inicia su publicación del Teatro Crítico Universal. Luego, en 1737, Ignacio Luzán, representante de la poética, sienta las bases del neoclasicismo literario. A continuación, en 1783, la Real Academia Española hace una publicación del Diccionario de Autoridades. Ya luego del gobierno de Felipe V, comienza el gobierno de Felipe IV, que dura desde 1746 hasta 1759. A inicios del siglo XVIII, en Europa, como ya había mencionado antes, se inicia con la Guerra de Sucesión, en donde se instaura la dinastía borbónica, teniendo como soberano de España a Felipe IV, quien luego, entre 1712 y 1713, funda la Biblioteca Nacional y la Real Academia Española, RAE. Después de esto, en 1726, el fray Benito Jerónimo Feijoo hace publicación de su libro Teatro Crítico Universal. Y luego de esto, en 1737, el representante poético Ignacio Luzán sienta las bases del neoclasicismo literario. Y entre 1726 y 1739,
la Real Academia Española inicia la publicación del Diccionario de Autoridades. A continuación, cuando ya finaliza el gobierno de Felipe V, Fernando IV inicia su gobierno en 1746 y este finaliza en 1759. Durante este periodo no se dieron muchos acontecimientos que resalten en el contexto de la literatura neoclásica, pero sí uno muy importante que se da en Francia, que es el inicio de la publicación de la enciclopedia, o también llamada la enciclopedia. Es cualquier texto que busca compendiar el conocimiento humano. Puede estar ordenado alfabéticamente y temáticamente, y rara vez está disperso, y es de gran servicio a la cultura moderna. Al finalizar el gobierno de Fernando IV, en 1759, se inicia el gobierno de Carlos III, que perdura hasta 1788. En este periodo, Tomás de Iriarte publica sus fábulas literarias, y en 1771 se hace pública la gramática de la Real Academia Española. Al finalizar el gobierno de Carlos III, en 1788, inicia el gobierno de Carlos IV, que perdura hasta 1808. Durante este periodo se da el acontecimiento más importante en el contexto histórico de la literatura neoclásica, que es la Revolución Francesa. Fue un tiempo de mucha miseria, de mucha pobreza y mucho desastre, lo que influenció en algunos representantes de la literatura. En este mismo año también se hace público el postumamen Las Cartas de Marruecos de José de Cadalso. Luego, en 1805, Tomás Iriarte publica el libro conocido, llamado El Cid de las Niñas. Y en 1808 se da la Guerra de Independencia Española, finalizando así el siglo XVIII y la etapa de la literatura neoclásica. Gracias. Mi nombre es Camila Castro y en esta ocasión les voy a hablar sobre las características literarias del neoclasicismo. Una de las principales características fue la verosimilidad, que era representar los hechos reales, lo cotidiano, lo sucedido. Otro que se dio fue en los géneros desarrollados. En el teatro se dio las tres normas básicas, que era acción, tiempo y lugar. Y también la risa reflexiva. En la poesía solo se tomó los temas universales. No iba por lo íntimo o lo personal. Se dio la fábula con un fin didáctico moral, que era tratar de enseñar al ser humano. Y se tomaba solamente lo bueno que el ser humano tenía, sus valores. En la novela fue reemplazada por el ensayo. También se enfatizó lo moral y lo social de la actitud humana, con un objetivo en común, que era rechazar las supersticiones, ya que en la época del neoclasicismo fue muy racional. Todo tenía que ver con la razón y se dejaban los sentimientos de lado. Los escritores, como no se desarrolló mucho la creatividad, sus obras las hicieron bajo moldes específicos. Me refiero a que las características de los escritores eran la frialdad, la rigidez y la simetría, que eran característicos de las obras en la época del neoclasicismo. También se dio el laicismo, que se dio porque los burgueses no eran respetados y no eran tomados en cuenta por la nobleza y la iglesia. La nobleza y la iglesia también fueron tomados de burla en las obras de muchos autores. La literatura neoclásica desarrolló el ensayo, el teatro y la lírica. El teatro tuvo como objetivo principal enseñar, tomando historias reales del día a día con un fin didáctico. Presentó
tres características principales. La repercusión social, porque buscaba dejar un mensaje muy en claro a través de sus obras. La falta de figuras estilísticas, ya que usaban un solo escenario para toda la obra, ya que el fin no era la estética, sino enseñar. No mezclar géneros, ya que no mezclaban la tragedia con la comedia. En esta surgió la risa reflexiva, la cual indicaba que se podía tratar un tema de forma ligera, sin importar el contenido, aunque fuera serio. Es decir, podías estar riéndote de alguna acción, alguna obra, pero ello te enseñaba. El ensayo fue su género didáctico por excelencia del siglo XVIII. Su único fin era enseñar. La lírica. Se consideraba de mal gusto expresar sentimientos. En ella surgieron dos temas: la poesía bucólica o pastoril, que consistía en ensalzar la naturaleza. También estaba la fábula, que era una composición breve, generalmente en verso, que trataba de dejar una moraleja a través de animales o seres inanimados. Rosario Rodríguez y les voy a hablar sobre los autores de la literatura neoclásica. En la prosa tenemos a Juan Meléndez Valdés. Juan Meléndez Valdés nació en Extremadura y cursó sus estudios en Salamanca, donde fue catedrático de Humanidades. Conoció a Caldazo y a Jovallos, quienes hicieron de guía en su vida literaria y pusieron a su alcance las ideas ilustradas. Fue partidario del gobierno de José Bonaparte, por lo cual después de la Guerra de la Independencia fue exiliado a Francia, donde años después murió. Aunque no fue original con sus versos, supo darle un ritmo alegre y romántico a sus poesías. Fue autor de muchas obras, en las cuales le destaca la égloga Batido, nombre que luego tomará como seudónimo. En la fábula tenemos a Tomás de Iriarte, quien nació en la Orotava y murió en Madrid. Fue archivero del Supremo Consejo de la Guerra y fue traductor de la Secretaría del Estado. También hizo bastantes traducciones del francés. Aparte, tuvo muchas obras. En la prosa tenemos al fray Benito Jerónimo Freijo. El fray Benito Jerónimo Freijo nació en Orense y vivió casi toda su vida en Oviedo, donde fue catedrático de teología. Fue un padre benedictino y se dedicó totalmente a la enseñanza y al estudio. Su obra es fundamentalmente didáctica, pues encamina en busca de la verdad y ataca al error. Debido al pensamiento ilustrado de aquella época, Freijo fue un hombre progresista y amante de la razón. Su tarea de divulgador de la cultura tuvo sus frutos, pues España elevó notablemente su nivel cultural. Su estilo fue claro, preciso y breve, pues era la manera más fácil de hacerse entender. Entre sus grandes obras tenemos el Teatro Crítico Universal, donde critica duramente las supersticiones, las ideas falsas, etc. Y también tenemos las Cartas Eruditas, donde nos habla sobre problemas sobre filosofía, religión, política, etc. José Cadalso nació en Cádiz, donde hizo sus primeros estudios y más adelante estudió en el Seminario de Honores de Madrid. Desde muy joven tuvo la oportunidad de viajar a distintos países, donde tuvo contacto con sus costumbres y sus lenguas.
A la edad de 21 años, regresó a España para comenzar su carrera militar. José Cadalso era un hombre inteligente, culto y dotado de un fino espíritu crítico. José Cadalso fue un hombre inteligente, culto y dotado de un fino espíritu crítico. Conoció y se hizo amigo de los más importantes escritores de su época. Dominaba todos los géneros literarios, pero destacó mucho más en la prosa. Entre sus obras más importantes tenemos Cartas a la Violeta y Cartas de Marruecos. En Cartas de Marruecos podemos ver cómo Cadalso busca sacar lo mejor de sus costumbres españolas y agregarle lo mejor de otros países. Fernández de Moratín fue un hombre tímido, inteligente, culto y apacible, que tuvo gran admiración por Francia y su cultura, por lo cual estuvo del lado del rey José Bonaparte, por lo cual cuando los franceses fueron exiliados, él tuvo que irse con ellos. Pasó gran parte de su vida en Burdeos y Madrid, y murió finalmente en París. Sus más importantes obras podemos encontrar El Cid de las Niñas, donde Moratín hace una dura crítica a las familias que hacen que sus hijas se casen sin amor. También tenemos La Comedia Nueva o El Café, en el cual Moratín critica también a los poetas incultos que se atreven a hacer teatro. Gracias.